Vamos a tomar un mira otro caso horrible contigo el 16 de agosto de 2016. Pamela Op colocó una llamada desesperada al 911 reportando un robo en proceso. Pam Op había sido una mujer mayor normal y asustada que apenas tenía pasó junto a una muerte a sangre fría hasta que la investigación en torno a Louis la muerte de Gummenburger comenzó cuando Pam Op nació el 20 de octubre de 1958 en Dellwood, Missouri. Ella fue la segunda hija de la familia Newman. Pam se casó con Mark Op y su unión fue bendecida. Con los niños en 2001 comenzaron a vivir en Palm de Fallon, Missouri. Probó muchas cosas trabajos. Pam Op trabajó como una vida administrador de State Farm hasta 2010 cuando dejó de trabajar empezó a presentar reclamaciones por discapacidad para piernas y espalda. Los dolores de Pam no habían sido precisamente un modelo ciudadana por la que había sido acusada falsificación de firmas en seguro documentos 2 veces. Pero una cosa cualquiera que conocí a Pam y nunca me imaginé que ella era capaz de asesinar a sangre fría a alrededor del mediodía del 16 de agosto de 2016. Préstamos. Gumpenberger murió después de recibir 5 disparos veces por Pam Salta en su apartamento de un Louis. Era un hombre con problemas mentales. Había comenzado a luchar con problemas mentales y discapacidades físicas después de sufrir un accidente automovilístico en 2005. Ese día Pam había llamado al 911 para quejarse de un robo. Ella afirmó que LWS había saltado de un vehículo que estaba siendo conducido por otro conductor y agredido ella con un cuchillo mientras estaba dentro su SUV. Pam, mientras da su declaración, afirmó que había dado un golpe con el cuchillo lejos de su mano con un golpe de Kerati. Corrió directamente a su casa para buscar el Rage LCR que llevaba consigo noche y le disparó 5 veces. Pam acusó a Louis de ordenarle que condujera él al banco para retirar el dinero de Bruce. El dinero que Louis Gumpenberg reclamó la atacó en la entrada de su casa. Él se va, ella vamos al banco, vamos a conseguir el dinero de Bruce y empezar. Se están poniendo todos agitados y emocionados. Pronto se enteró de que Russ era Russ Faria, un hombre condenado injustamente por su esposa. El asesinato de Betsy en 2011. En la escena del crimen se encontraron 9 billetes de $100 en el cuerpo del difunto. Una nota escrita a mano también se encontró dirigida al fallecido. En la nota había una instrucción sobre el cosa que necesitaba hacer en el apartamento de Pam. Primero tenía que asegurarse de conseguir a Russ dinero, entonces llevaría a Pam a la casa, matarla y hacer que parezca la esposa de Russ. Lo hizo quien quiso. Pam muerta había querido que su vida terminara en un estilo específico. Asegúrese de que el cuchillo sea salir del cuello. Era su instrucción a Gumpenberger y estaba dispuesto a recompensa a Gumpenberger generosamente por su servicio que le había prometido al difunto enorme suma de $10,000. Arrestaron a Pam Op por asesinato. Tuvimos el arresto en exclusiva en Fox 2. Es un vídeo que nunca verás en ningún lado. De lo contrario, Gumpenberger habría sido realmente un asesino a sueldo. Pam solo había tomado ventaja de una persona con discapacidad mental y establecerle trajo una nota que ella había escrito ella misma. La verdad detrás de Gumpenberger. La muerte empezó a llegar al centro de atención cuando Pam fue voluntariamente a O'Fallon. El departamento de policía hizo su primera pregunta como tan pronto como comenzara su entrevista. Más tarde formaron la base para el arresto de Pam. Le había preguntado al oficial si el interrogatorio se grabaría porque ella solía aparecer con Chris Hayes, la reportera de noticias de XB. Incluso llegó tan lejos como culpar a Hayes por atraer culpa a los criminales con sus reportajes. Chris Hayes, ¿por qué importa eso? Creo que es difícil entrar en eso. La idea de que estamos tratando de transmitir y esperamos transmitir una prueba. Pam Op le encantaba actuar como Katy, una productora de un programa de televisión de NBC en el que se hablaba de esto hecho de cómo logró ser brutalmente brutal, poner fin a la vida de Lugumen Burger. Según el jefe de policía de Fallon y el fiscal de St. Charles, el condado de Pam había atraído a Gumpenberger a su casa haciéndose pasar por Katy. La engañó, lo obligó a recrear una llamada al 911 perfecta. Encubrir el horrible crimen que cometió a punto de perpetrar después de asesinar Gumpenberger. Ella escribió la nota que fue encontré en el cual es tu dirección en no que yo tu esposa no yo no soy llevar el coche contigo no te hará ninguna escapatoria. Fuera, 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 música. La policía creía firmemente que Katy era una asesina a sangre fría porque de la gran cantidad de evidencia que descubrí por primera vez los billetes de $9 que se encuentran en el cuerpo de Gummenburger fue plantado sobre él. Por Pam la 10ª nota había sido encontrada en su tocador y compartía un número de serie secuencial con 3 fuera de los billetes de $9 y $100. Entonces el de San Carlos. La policía del condado reabrió una denuncia presentada el 10 de agosto de 2016 por Carol Alford sobre una mujer que
Coincidió con Pam. Descripción: la mujer se había acercado al Ford. Imitará una llamada al 911 $1,000. La mencionada mujer había estado conduciendo un coche que combinaba con el todoterreno de Pam Carroll. Al Ford no era el único con ese tipo de queja. Brent Halton admitió ante ella: policía le dijo que Pam se había acercado a él con lo mismo. Música. Oferta. Menos de una hora antes de que Pam disparara a Gumpenberger, ella estaba en su barrio. En su entrevista afirmó que ella nunca había conocido a Gumpenberger antes. Pero su registro de llamadas mostró que había sido justo enfrente de su puerta. Investigaciones posteriores demostraron que Pam. Ella afirmó que poseía el cuchillo. Gumpenberger la atacó con ella. Había comprado el cuchillo junto a otros artículos en una tienda en O'Fallon. Incluso la nota que había plantado en Pam tenía la costumbre de guardar su cuchillo encajado entre el mostrador de su cocina y la estufa de manera similar. El cuchillo encontrado en su coche quedó atrapado entre los asientos del pasajero y la consola central mientras peinaban su casa. La policía encontró una alfombra Swatch colocada para proteger la alfombra de Goenburger con sangre. Además, el departamento de policía no lo creyó. Louis Gumpenberger podría cometer el crimen. Pam lo acusó de considerar su mental. Declara Pam culpable por dispararle a Gumpenberger como para proteger la alfombra que está debajo sangre. El 23 de agosto de 2016. Pam fue arrestado y acusado de homicidio en primer grado, asesinato y acción criminal armada. En el día de su arresto, ella pidió permiso para usar el baño. Pam la apuñaló en la muñeca y el cuello con una pelota. En un intento de quitarse la vida. Afortunadamente no lo logró. Compareció ante el tribunal por primera vez el 30 de enero. 2017. Peel Growing Wayne St. Charles County. El fiscal adjunto describió a Pam la acción como conciencia de culpa. Pam se enfrentó a un gran jurado que la condenó por cada cargo. En diciembre, la fianza de Pam en 2016 se fijó en $2 millones. El juicio de Pam comenzó en 2017 y ella se declaró culpable. No hizo culpable al perseguidor arma para la pena de muerte. Su razón fue la elección arbitraria de Pam de Gumpenberger como víctima. En junio de 2019, Pam presentó una declaración de Alfred sobre su solicitud, porque un juicio por jurado anuló la pena de muerte. Cargo penal. Después de declararse culpable, fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. En agosto de 2019, después de su sentencia, Pam contactó a su entonces marido Matt en una llamada telefónica. Ella le llamó y le dijo que había admitido a matar a Louis Gumpenberger, porque ella no querían que su familia presenciara un feo juicio. Durante el juicio, un más oscuro el lado de Pam quedó al descubierto. Una verdad horrible que me puso los pelos de punta. Las espinas dorsales de los jueces de policía y de todo el país. En junio de 2016, juez Cunningham dictaminó que el fiscal podría presentar evidencia relacionada con el terrible final de Betsy Faria en los tribunales. Esto llevó a la reapertura del Betsy caso Faria. Betsy Faria original, nacida Elizabeth K. Meyer Faria, vivió en Troya, en Missouri. Trabajó con Pam en el estado La Granja como administradora de seguros de vida. Ella vivía en Sumac Drive con su marido Russ Ferris y sus dos hijas de una relación anterior. En 2010 a Betsy le diagnosticaron cáncer. En octubre de 2011 se dio cuenta de que el cáncer había hecho metástasis en su hígado y le quedaban unos meses de vida antes de que muerte horrible. El 22 de diciembre de 2011 Betsy había cambiado el único beneficiario del valor de su seguro de vida $150,000 a Pam Huff por haberla quitado. Marido del único beneficiario sin informarle a él ni a sus hijas. Pam afirmó que su mejor amiga le había dado instrucciones. Ella puso el dinero en un fondo fiduciario para sus hijas hasta que crecieron. Más tarde, Pam dijo que Betsy quería que ella se quedara el dinero para ella misma. Como ella y su tía habían sido amantes secretos antes de morir, la hija de Betsy se enojó y se arrastró Pam a la corte. En 2014, su intento de ganarse la vida de su madre. Fondo de seguro de vida de Pam y su marido Matt fue expulsado del tribunal. En 2016, Russ llevó a State Farm a los tribunales. En 2016, el 27 de diciembre de 2011, 5 días después, ella hizo a Pam la única beneficiaria de su fondo de seguro de vida al que Betsy fue a parar el centro de cáncer Alvin J. Sitman para sesión de quimioterapia debilitada para el tratamiento. Ella fue a casa de su madre. El acuerdo fue que Russ elegiría la sacó del lugar de su madre o ella dormiría allí. Pam apareció de repente en la casa de la madre de Betsy. Ella insistió al llevar a Betsy a casa. Afirmó que la dejó en casa alrededor de las 700 p.m. La hija de Betsy reclamó la madre perdió su llamada aproximadamente a las 19:21 a 9:40. Russ colocó una llamada de angustia al 911 que su esposa Betsy se había suicidado. Russ estuvo en casa de su amigo Michael Corbin. Casa mientras veo películas a partir de las 6 de la tarde.
A 9 de la noche luego se dirigió al lago Arvis en St. Louis. Antes de regresar a casa llegaron los primeros intervinientes alrededor de 10 minutos después de la llamada de Russ, una mirada a el cadáver de Betsy y concluyeron que fue absolutamente ridículo asumir lo que se suicidó. Betsy fue encontrada acostada sobre su lado derecho. Había sido apuñalada 55 veces y su muñeca fue cortado hasta el hueso con un cuchillo de cocina. También sobresalía de su cuello se encontró un cuchillo debajo de su almohada. Se encontraron rastros de sangre o huellas alrededor de la entrada de la casa de Betsy. Se confirmó que la hora de la muerte fue entre las 7:20 y las 9:41. Dedos inmediatamente fueron señalados con Russ Faria. Russ se convirtió en el principal sospechoso. Las autoridades creían que tenía un motivo porque su esposa le había negado el acceso a $150,000. Russ Faria fue arrestado y acusado del asesinato de su esposa mientras el verdadero asesino caminaba. Russ Faria fue arrestado por circular libremente al día siguiente de la muerte de Betsy. Él era el principal sospechoso porque había denunciado un caso de suicidio durante su llamada al 911. Sin embargo, una mirada al cuerpo de Betsy y cualquiera sabría que estaba lejos de ser un suicidio. También un par de pantuflas manchadas de sangre fueron encontrados en su armario. Russ, esto no es un suicidio. No es un asesinato al azar. Esto es un crimen de pasión. Yo no hice esto, te lo digo tú. Yo no hice esto, también dijeron la mejor amiga de Betsy, Pam. Hub dijo había problemas en su matrimonio. Russ fue acusado ante el tribunal en enero de 2012. Día después del entierro de su esposa, por primera vez asesinato premeditado y acción criminal armada. Mientras la investigación aún estaba en curso, Russ había fallado una prueba de polígrafo. Lamentablemente su comportamiento fue confirmado sospechoso y errático por parte de esta policía. También a instancias de Pam, la policía registró la computadora portátil de mi mejor amiga y encontré una palabra documento sobre su miedo a perderla la vida en la vida de su marido. La fianza de Russ se fijó en $250,000 al no poder pagar. Fue puesto en prisión preventiva, la cárcel del condado hasta su juicio 18 de noviembre de 2013. Durante una entrevista con la policía, Pam mencionó que Russ tenía una relación violenta personalidad y era un gran bebedor y había amenazado a Betsy antes de que fuera. Es fácil culparlo del asesinato. ¿Qué más da? Podría hacer enojar a un hombre más que a su esposa, pasándolo por alto por una suma enorme de $150,000 para su amiga. Russ tenía un motivo y eso era todo lo que importaba. Comenzó el juicio contra la jueza Christina Menem. Russ fue un proceso feo. Su abogado Joel Schwartz argumentó la inocencia de Russ. Había afirmado que Russ había estado con sus amigos la mayor parte de la noche. Sus amigos confirmó que había estado con él también. Russ había comprado comida en una tienda que noche, por lo que le fue imposible. Apuñaló a su esposa 55 veces en ese tiempo. Marco y no había manchas de sangre en su ropa y su cuerpo. El acusador, el abogado contraargumentó que Russ, sus amigos fueron cómplices de su crimen. Habían mentido sobre que él estaba con ellos esa noche y habían ido a DBY a comprar comida y posar. Russ, el presidente, la jueza Christina Menem no permitió que Joel Schwartz presentara evidencia que implica a Pam como sospechoso alternativo, incluso aunque Schwartz tenía pruebas contundentes como el historial de llamadas de Pam que mostraba que ella todavía estaba cerca del apartamento de Betsy 30 minutos. Después de ese momento ella afirmó dejar y la mejor amiga la había convertido en la única beneficiario de su fondo de seguro de vida de $150,000 5 días antes de su muerte. Pam evidentemente tenía un motivo, pero el juez decidió ignorarlo en una audiencia a puertas cerradas. Ella afirmó que puso $100,000 del dinero del seguro en un fondo fiduciario para las hijas de Betsy, pero en una declaración civil de julio ella admitió que se había quedado con el dinero para ella. Ella no quería que sus hijas tuvieran el dinero, que no quería que su mamá le diera tener el dinero, sus hermanas para tener el dinero, así que tu impresión fue que ella quería que tuvieras el dinero. Es decir, bien, eso es correcto. Dijo que ella solo hizo que pareciera que las chicas de FIA se pondrían el dinero mediante la creación de una policía fiduciaria. Me pregunta si lo hice. Debería hacerlo. Ayudaría a su caso un detective del sheriff del condado de Lincoln. La oficina de Mike Merkel informó que se cometió un delito. La cámara de escena había dejado de funcionar y no se pudieron tomar fotografías importantes. Desarrollado con todas las probabilidades en contra Russ. En noviembre de 2013 fue condenado por asesinato en primer grado y acción criminal armada. Fue sentenciado a cadena perpetua y 30 años adicionales, años sin libertad condicional, justo antes de la FIA segundo juicio que finalmente obtuvo Schwartz. Las fotos que no mostraban rastro de sangre. He intentado hasta el día de hoy averiguar quién dentro de esa oficina envió específicamente me los dio y no tuve éxito. Fox 2 estuvo presente en la sala del tribunal para el momento dramático cuando Schwartz reveló que tenía la evidencia policial y los fiscales estaban escondiendo a Russ.
quien fue llevado de camino al centro penitenciario de Jefferson City en el centro. Este fue un avance positivo. La hermana de Betsy, Pam Camp, durante el juicio había mencionado cómo Russ se sintió terriblemente dolido cuando su esposa eliminó su nombre del seguro política. Ella testificó que él había presionado una almohada contra su cara susurrando así es como se siente morir Howard mientras la interrogaba. Recordó al tribunal que la historia había originalmente narrado por Pam, pero como era de esperar, el juez hacía la vista gorda. Los amigos de Russ habían sido etiquetados cómplices de asesinato durante este juicio ajeno al hecho de que el abogado perseguidor los había implicado con su discurso de clausura. Los amigos de Russ tuvimos suerte de que no se presentaran cargos contra ellos después de que Russ Faria había pasado casi 4 años encerrado en febrero en 2015. Su abogado Joel Schwartz apeló la condena. Sin embargo, en 2013, el juez Christina Menn rechazó a Howard solicitud de revisión del caso. En 2014, CTV colaboró con el St. Louis Post. El periódico Dispatch revisará el caso. Sus descubrimientos trajeron mucha polémica. Datos sobre la muerte de Betsy Farr y quién su verdadero asesino fue. Pam se contradijo 2 veces en una entrevista con la policía que descubrieron cómo Pam había mentido sobre no estar dentro de la residencia Faria en una de sus entrevistas en las que afirmó que se fue tan pronto cuando dejó a Betsy. También en 2013 el CTV y el St. Louis Post. Dispatch. Los periódicos descubrieron que Pam no había ponga el dinero del seguro de vida de Betsy en un fondo fiduciario para sus hijas como lo había hecho. Afirmó el hecho de que Pam estaba completamente lo que se olvidó en el caso de asesinato fue no solo impactó a Schwartz y Russ, pero algunos miembros del condado de Lincoln. El departamento del sheriff también estaba confundido porque Pam no estaba siendo investigado como posible sospechoso en el caso. En una entrevista un oficial compartió lo sorprendido que estaba cuando nadie estaba mirando en dirección a Pam. Todo se había fijado en Russ. El CTV y St. Los periódicos Louis Post Dispatch compartieron un testimonio del agente del 911 que habló a Russ el día que hizo la llamada. El pensamiento operativo Russ había sido realmente sorprendidos y agitados. 2 miembros del jurado admitidos al jurado que la información había sido ocultada de ellos. Esto nos deja preguntándonos por qué el departamento del sheriff lo haría ocultar deliberadamente información que está a favor de Russ. Los medios de comunicación en su artículo sobre el caso del asesinato de Faria expuso el fiscal así había puesto en fue todo un trabajo asegurarse de que Russ consiguiera encerrada. Se alegó que tenía estado en una relación con el capitán de investigaciones en el condado de Lincoln. El así de la oficina del sheriff Michael Lang también fue en una relación con uno de los protagonistas investigadores en el caso de asesinato. Y como testigo perseguidor de todo esto, información puesta a disposición del público ayudó a Schwartz a conseguir un nuevo juicio. En febrero de 2015 el Tribunal de Apelaciones de Missouri transfirió el caso de nuevo al 45. Tribunal de Circuito para volver a escuchar el juicio. Comenzó con una nota favorable para Schwartz como un nuevo juez se hizo cargo del caso. Juez Christina Menem se excusó del caso en junio. El nuevo juez Steven R.C. le concedió un nuevo juicio por el tribunal debido a la nueva se presentaron pruebas y también fue puesto en libertad. Russ bajo fianza en espera del juicio. Howard se le permitió presentar pruebas incriminatorias. Pruebas contra Pam. Algunos policías. Los oficiales admitieron que Pam les había dicho que vio a Russ en un coche con otro hombre mientras ella se dirigía a dejar Betsy. Del agente de CSI que se había encargado la escena del crimen, Amy Vane, dijo que ella sinceramente creía que Russ Farah las zapatillas manchadas de sangre habían sido una trampa. Ella pensó que la mancha de sangre encontrada en ellas zapatillas no fueron el resultado de pisar en sangre. Russ Faria fue absuelto de todos los cargos y liberado el 7 de noviembre de 2015. En julio de 2026 presentó una demanda contra sí y 3 alguaciles adjuntos por ignorar pruebas exonerantes, pruebas fabricadas y no investigar las otras posibles. Sospecho que lo era. Me sorprendió saber que todo el mundo estaba intentando sácame, pero no sabía que sería tan pronto como esto suceda. Ya sabes que volverán. Y me dijo que empacara mis cosas. Así que, de lo que pensé que iba a ir, simplemente lo conseguí. Colgué el teléfono intentando llamar a mi mamá, con un bono de $500,000 por miembros de la familia, incluido un primo Mary Anderson. Cuando le preguntaron por qué Pam estaba. Nunca fue investigado como sospechoso en el caso de asesinato. Aski admitió que ella creía que Pam era físicamente incapaz para llevar a cabo un crimen tan violento. Lo mejor es, su hija confirmó que esa era la respuesta exacta que recibieron de los detectives a los que se acercaron en relación con Pam. Es un posible sospechoso en el caso. Russ ganó el caso en 2020 y se le otorgó un acuerdo de $2 millones para Joel Howard. También presentó una denuncia contra Azar
Fue rechazado por la oficina del Consejo Disciplinario Principal en 2016. Ashley, en una conferencia de prensa en 2017, anunció que estaba lista para trabajar con el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de Missouri en una revisión de Betsy. Faras también solicitó que el comisionado del condado de Lincoln llevara una investigación independiente sobre ello. Fue declarada culpable de su conducta, cualquier mala conducta. Sin embargo, la jueza Christina Losman no corrieron la misma suerte. Bee descubrió algunos secretos sucios sobre la jueza Menam y sus juicios pasados. En enero de 2027 fue suspendida por mala conducta en un caso diferente del juez. Menim y Aschi fueron expulsados del cargo en 2018 por mala conducta grave y mal manejo del caso del asesinato de Betsy Faria. En junio de 2019, el condado de Lincoln designó el nuevo abogado Mike Wood. Al reanudarse, anunció que reabriría el caso del asesinato de Beth Fair. Él lo confesó, que el caso y la condena equivocada de Russ Ferris lo había inspirado a tomar hasta el trabajo que anunció después de Pamuk solicitó una declaración de Alfred por la muerte de Louis Gumpenberger en octubre de 2019. Wood solicitó una revisión del caso por parte de la Escuadrón de Casos Importantes del Gran San Luis. Mike Wood no fue el único inspirado por Betsy Faria. Caso el nuevo Lincoln. El sheriff del condado, Rick Harold, compartió cómo cuánto había influido el caso en su decisión de postularse para el cargo en 2020. Anunciaría que el COVID-19, la pandemia, estaba ralentizando el proceso judicial. Sin embargo, compartió que esperaba que el proceso comenzaría por completo pronto. En 2021, Pam fue interrogada como sospechoso del asesinato de Betsy Faria por la primera vez. En julio de 2021 se cargó madera. Pam Hab a la corte por delito de primer grado, asesinato de Betsy Faria. Un criminal armado. Acción. En una entrevista compartió que él iba a pedir la pena de muerte. Dijo que quería la pena de muerte para Pam por la atrocidad y la depravación del crimen que cometió. Betsy Faria había sido apuñalada 55 veces y su muñeca había sido cortado casi por completo la madera. Condenó el acto como animalista. Acusó a Pam ante el tribunal basándose en el hecho que ella tenía motivo y el otro fuerte evidencia incriminatoria. Encontré que Pam Up había sido nombrada beneficiario de una póliza de seguro de vida de $150,000 unos pocos días antes de la horrible muerte de su mejor amiga. Pam había dado su palabra de invertir el dinero en un fondo fiduciario para la hija de Betsy. Según los últimos deseos de Betsy, Pam no solo había mentido sobre poner el dinero en un fondo fiduciario que ella reclamaba dinero para ella misma. Argumentó que Betsy le había pedido que guardara el dinero para la propia Pam. En una entrevista con algunos policías del sheriff del condado de Lincoln, las oficinas afirmaron que ella y Betsy han sido amantes. En 2021, la compañía de Pam prestó su hijo sobre Pam. Traicionó a su amiga por $120,000 muerte. Ella estaba locamente enamorada de mí. Ella realmente me amaba. Me amaba en ese momento y siguió creciendo. A partir de eso, Pam afirmó que Betsy presionó. Ella empezó a indicarle que quería más de mí que solo, ya sabes, un amigo. Y como no va a ser así, sucedió que Mike Wood creía que Pam asesinó a su amiga Betsy Faria, convencido de que Pam había apuñalado a Betsy con un cuchillo de cocina mientras estaba dormido en el sofá. Betsy se había debilitado por el tratamiento de quimioterapia después del apuñalamiento. Betsy 55 veces que Pam se quitó los calcetines y lo usé para caminar por la habitación. Extendió sus huellas para dar una impresión de la violencia doméstica en el caso judicial presentado contra Pam. Pruebas reunidas contra Pam y vinculándola con el asesinato de Betsy Faria fue incluido en el expediente del caso que Pam tenía. Envió un mensaje de texto diciendo que estaba en casa al teléfono de Betsy a las 7:20 de la tarde, pero los registros de llamadas muestran que ella estaba en hecho aún dentro de la residencia Faria. Betsy estaba acostada de lado cuando ella estaba, según Wood. Esto demostró que ella fue asesinada por alguien en quien confiaba. Él creía que Pam había insistido en llevando a Betsy a casa a pesar del hecho de que ella ya había organizado el transporte para poder quitarse la vida. En julio de 2021, Up se declaró inocente del delito. En febrero de 2022 se celebró una audiencia preliminar. Se instaló, pero se pospuso indefinidamente cuando el abogado de Pam murió de un ataque al corazón en octubre de 2023. El condado de Lincoln anunció que el juicio de Pam comenzaría completamente en 2025 y duraría alrededor de un mes. Mike Wood no solo lo tuvo en tienda para Pam Up, él también tenía algo en la tienda para el condado de Lincoln. Los perseguidores de Wood creían que el caso había sido mal gestionado desde el principio. Al principio, los perseguidores mostraron una brutalidad, prejuicios contra Russ Faria también. Durante el segundo juicio de Russ, los perseguidores tuvieron: he trabajado duro pero no he conseguido justicia. Estaban trabajando para salvar a los suyos, rostros que luchaban por proteger su propia responsabilidad civil en lugar de al descubrir la verdad.
Good señaló una orden de destrucción emitida en noviembre de 2015. La orden podría haber llevado a la destrucción de pruebas relacionadas. Con la caso Rusfaria tuvo suerte de que no hubiera sido así. Se ha mencionado si se hubiera llevado a cabo Sula. Liberación habría sido imposible. Hablando de este documento bajo el ex Serifion Kotle salió con noviembre 2015 dice enajenación de bienes o pruebas del caso de asesinato de la FIA orden de destrucción Fox quien la obtuvo casi al mismo tiempo. El investigador de Gus descubrí.